Buenos días. Hoy quiero hablar del libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. ¿Qué puedo decir del libro? Pues primero que nada es una colección de cuentos que se han articulado, digamos que en una secuencia narrativa. Cada cuento digamos que sucede después en el tiempo del cuento anterior y abarca desde el año de 1999, si no recuerdo mal, hasta el año 2026. Las historias, aunque son cuentos, están muy bien articulados, muy bien integrados en la historia, y da la sensación de estar leyendo en cierta medida como los puntos más interesantes de una gran novela. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, pues a grandes rasgos el argumento es sobre cómo llega el ser humano a Marte y empieza a colonizarlo. Y aquí yo quisiera decir que hay tres perspectivas desde las cuales se puede ver como este gran hilo conductor que es la trama. Se puede ver desde el punto de vista de los colonos, se puede ver desde el punto de vista de los que se quedan en la Tierra, y se puede ver desde el punto de vista de los marcianos. Entonces voy a empezar más o menos hablando primero de los colonos. ¿Listo? Porque es interesante. En primer lugar, los colonos tienen la particularidad de ser estadounidenses, de ser norteamericanos, porque nos sitúa más o menos como si en el año 1999 en lo que sería la carrera espacial, como si hubiera prosperado bastante después de lo de la Luna. Llegan los americanos a Marte en una primera expedición en la que los astronautas son, digámoslo así, asesinados por marcianos. Un año después vuelven a ir colonos americanos y digamos que también son asesinados por marcianos, pero por razones diferentes. Luego hay un salto temporal de más o menos un año, otro año y medio más o menos. La tercera expedición ya son bastante más personas, y digamos que es como si los marcianos les hubieran tendido una trampa y también los matan. Y año después, creo que el cuarto año, más o menos 2003, creo, más o menos, ya es la cuarta expedición y donde ya comienza, digámoslo así, la colonia. Bueno, ¿por qué es interesante que estas expediciones son un año salteado? Porque en todo Marte solo llegaban americanos, como si los únicos que tuvieran la tecnología espacial fueran ellos. E incluso se relata así en una de las crónicas, en uno de los cuentos. El hecho de que estos colonos sean todos americanos nos genera como un ambiente muy particular en lo que es la colonia. En primer lugar, digamos que habla un poquito de la conciencia que se tenía de América como el gran país, la gran potencia, el mejor país, y tal vez por eso choca bastante la actitud que tienen los colonos. No digo que por esa actitud los haya matado, pero para mí hubiera sido razón suficiente. Y es que ellos llegan básicamente esperando elogios de los marcianos por haber llegado, cuando pues lo que están haciendo es metiéndose a la fuerza a la casa a otro. Pero bueno, una vez que logran asentarse, hay una colonización increíblemente acelerada. La creación de ciudades dura menos de 3 años y ya hay 10 ciudades, ya se ha instalado todo, digamos como tal, las bases de telecomunicaciones en Marte.
pues en estas 10 ciudades y los permite comunicar. Además, es bastante raro que no se cuente, digamos, cómo es la relación económica de extractivismo, básicamente, que eso es una colonia, básicamente, entre Estados Unidos y Marte. Porque lo que nos dice básicamente es que empiezan a llevar madera, empiezan a llevar clavos desde la Tierra para construir. Y digamos que tal vez uno entiende ahí por qué se acelera la creación de ciudades y cómo logra ser tan rápida, también sobre todo porque ya no hay marcianos, entonces digamos que es fácil. Pero nunca nos hablan de qué es lo que están sacando de Marte, porque tanta gente se va a trabajar allá y pues qué es lo que sacan. Uno asume que probablemente serían minerales, y al final en un solo cuentico nos hablan de que hay un personaje que tenía una, pues como una cosa para lavar oro o para refinar oro. Entonces hay una idea muy mínima de cómo funciona esta lógica extractivista, pero casi no se menciona. Como, sí, no sé si tal vez para lavarla un poquito la cara de qué es ser colono, aunque pues es complicado. Bueno, digamos que otra cosa es interesante de que sean americanos es, digamos, viene una cultura muy interesante, y es que llega uno de los relatos es cuando los afros, los negros en América, todos se van a Marte, todos. Y en este capítulo, digamos que no lo podría asociar con lo de llevar mano de obra barata, pero también habla un poco de la época, porque la imaginación de Bradbury, o lo que nos plantea Bradbury en este cuento, como lo relatara, no sé si es lo que él esperaba, lo que él quería, o tal vez es parte de lo triste del asunto, es que siendo el año 2000, 2001 más o menos, todavía la comunidad negra en estos relatos seguirían siendo pues pseudo esclavos. A duras penas empezarían a tener algunos derechos básicos como el voto. Y en este cuento se nota un poco como la indignación de los americanos que se quedan porque no comprenden por qué se quieren ir los negros, y si están pues mejor que nunca, supuestamente. Entonces es muy duro pensar que pues en alguien como Bradbury aparezca esta situación 50 años o más después de, o sea, como su imaginación a 50 años en el futuro de lo que está viviendo. Entonces es un poco duro, pero ocurre. Y no sé si es a propósito que la pone como triste, o si es lo que cree, porque ahí el final del cuento menciona una frase que es muy importante después, y es que incluso en el último momento, incluso habiendo saldado deudas, incluso sabiendo que se van a ir del planeta, los negros todavía tratan desde un punto como inferior, como medio servidumbre todavía a los blancos. Esto es complejo, ¿por qué? Porque al final de la historia pues más o menos llegando al final del libro, cuando las crónicas llegan más o menos al año 2005, estalla la guerra nuclear en la Tierra, y Estados Unidos manda un mensaje a Marte, a todas las ciudades de Marte, para que la gente vuelva. Y aquí digamos que ocurre otra cosa bastante extraña para mí, y también habla un poco tal vez del sentimiento de la época, y es que efectivamente vuelven, y todos vuelven, o sea, todo el mundo vuelve
y sin importar la razón por la cual se fueron de la Tierra, en la que algunos supuestamente era para evitar las guerras. Y yo imaginaría que pues que los afro, pues para cambiar un poquito su estilo de vida. Aunque de nuevo, como no se menciona la parte económica relacional entre Estados Unidos y Marte, entonces da la sensación de que tal vez incluso en Marte los negros tenían, pues sí, una clase social igualmente menor que el resto, en la medida en que Marte, a pesar de que es otro planeta, el único país que está allí asentado es Estados Unidos, entonces pueden imponer muchas de la cultura, ¿sí? Y eso es un poquito triste, y es más triste saber que los negros, no sé por qué, de entre todos los que están allá, no entiendo por qué ellos también volverían, tal vez. Pues sí, así como hubo indígenas que apoyaron a la corona en la independencia y afros que también estaban a favor de los esclavistas, asumo que podían darse el caso, pero me parece muy, muy triste que todos, que ni siquiera algunos de ellos hubieran decidido ver a Marte como una opción de vida final. Teniendo en cuenta que ya se había logrado crear o plantar árboles, ¿sí? Entonces, si ya tienen una cuestión de extractivismo y si ya tienen posibilidades de sembrar, pues digamos que la vida podría haberse dado, pero sí, vuelven. Y es raro, es raro, es duro y es triste. Pero bueno, sí, es como más o menos esa es la perspectiva de los colonos. Ellos se demoran llegan con unas actitudes horribles de ser los amos del mundo, que más o menos es como la lógica que uno le tenía y el fastidio que uno a veces le podía tener hace unos 20 años a los extranjeros, a imponer, ¿sí? A tener cero consideración con los nativos de donde llegaran. Y pues eso se nota en las historias. La perspectiva de los terrícolas que se quedan hay que intuirla, porque no se nos la cuentan más allá de estos gringos cuando se van los afro. De resto no nos damos muchas más cuentas de nada. Pero habría que pensar que si nos cuentan que los únicos que tienen tecnología para ir a Marte son los estadounidenses y no la comparten, y se están haciendo muy ricos con las prácticas extractivistas, uno podría pensar que tal vez la guerra nuclear surge por envidia, por cuestiones económicas, en la medida en que, claro, si la economía, digamos, mundial se altera, porque de alguna manera Estados Unidos está sacando oro y otras cosas hipervaliosas y no solamente deja de comprar al extranjero, sino tal vez empieza a vender más barato que cualquier otro, pues sí, podría estar dañando la economía mundial. Y tal vez los otros países estaban intentando negociar para el acceso libre a Marte, quién sabe. Y ante la negativa amenazaron con guerra y estalló la guerra nuclear. Que es extraño, podría ser una explicación, no lo sabría. Pero está la posibilidad. Y digamos que como punto final podríamos hablar de la perspectiva de los marcianos nativos. Teniendo en cuenta unas cosas básicas como el hecho de que ellos al principio ni siquiera les interesa saber que haya gente de la Tierra, o sea, no tienen como motivación cuando llegan la primera expedición, dicen, sí, la Tierra, pero pues el planeta allá y no me interesa. También puede ser porque la perspectiva del marciano con el que nos cuentan esa historia es un marciano pues como de a pie.
aunque al final parecería que la comunidad marciana es muy igualitaria en ese sentido y se diferenciaría mucho de los estadounidenses que están llegando, pero está la posibilidad. Los marcianos con la segunda llegada con la segunda expedición parece que tuvieron algunos problemas y empezaron a sufrir como el contacto, ¿sí? En confrontarse con otra especie y como la posibilidad de las enfermedades y todo esto. Y en pues para la tercera expedición, digamos que tal vez por eso es que deciden tender una trampa a los americanos, y lamentablemente pues para la cuarta ya están muy mermados y por eso facilita tanto la conquista. Es como si en un año se hubiera extinto, bueno, no se extinguió, pero sí hubiera disminuido la población de una manera casi del 80-90%. Entonces sí es complicado, y eso es lo que facilitó la conquista y el asentamiento. Y finalmente digamos que estos marcianos deciden como esconderse, ¿sí? Los pocos que quedan deciden esconderse, alejarse, cuidarse de esta nueva peste que son los terrícolas. Si hablamos de los marcianos que deciden esconderse hasta el punto de que los creen extintos, ¿no? Y es interesante dos cosas de ellos, de los marcianos. Primera, que son telépatas. Los marcianos son telépatas, o sea, no tienen estructuras sociales jerárquicas como muy definidas, no se habla de ello, pero tal vez eso se deba justamente a ser telépatas, en la medida en que comparten muchísimo más que la especie humana, y en ese sentido tal vez les da muchas más facilidades y las posibilidades de ser empáticos, y tal vez por eso tampoco desarrollaron como sociedades armamentísticas, porque ellos la trampa que le tienen a los humanos pues no es como una emboscada con pistolas, que sí tenían, y tenían armas biológicas de una manera interesantísima, pero digamos que no es el punto a lo que quiero llegar. Porque es importante, o porque es bien interesante que sean telépatas, porque es otra forma de ver cómo evoluciona una especie, y me gusta mucho porque si uno lo relaciona con, o tal vez podríamos pensar que Asimov se inspiró en estas crónicas, en la medida en que en la fundación de Asimov se necesitan dos fundaciones, una que es completamente tecnológica, que es la que va a resurgir las prácticas, digamos que sí, académicas y las posibilidades de negociar, las posibilidades de dominar la galaxia, y la segunda fundación, que es la que va a dirigir a la raza, a la especie y al imperio. Y esta segunda fundación también es de telépatas, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, primero que todo porque uno permite hacer el paralelismo, pero también en la medida en que ambos autores, y en ese sentido diría yo que Bradbury nos habla de la fuerza de las ideas, tal vez, de comunicar las ideas y de convencer a otros. ¿Por qué? Porque el día en que estalla la guerra nuclear en la Tierra, llegan los poquitos marcianos que quedan a hablar con uno de los colonos de la cuarta expedición que logró asentarse, y le dan el terreno, le dan la mitad del terreno de Marte, y le dicen: nos vamos, hoy es la gran noche, nos vamos. Uno podría asumir que se fueron de Marte, yo no creo, yo creo que se escondieron, pero cuando le dicen que es la gran noche y estalla el planeta, y que ellos supieran, me da la sensación, da la impresión de que los marcianos, o algunos marcianos, pudieron enviar una delegación a la Tierra
y propulsar impulsar el estallido nuclear y las bombas. Y eso daría mucha fuerza a este intento de comparación que estoy haciendo con Asimov. Y creo que me gustaría estar en lo correcto. No sé si sea cierto, pero me gustaría estar en lo correcto porque me dio muchas impresiones de ese estilo. De que los marcianos no se iban a ir de verdad, simplemente estaban creando como otra forma de ataque para librarse de los americanos. Creo que esas son las 3 versiones y poco más. Creo que lo más llamativo allí es pensar en cómo este libro de Bradbury mezcla ciencia ficción, sí, pero con una especie de fanatismo. No fanatismo, no. Mezcla ciencia ficción con una especie de sentido de la época, muy del sueño americano, de la comunidad americana, en la que ellos son mejores y empiezan a soñar e irse. Y tal vez como este sentido de patria puede tanto que incluso estando en otro planeta y habiéndose alejado, en el momento de estallar la guerra, ellos deciden volver, muy probablemente a morir, pero deciden volver. Y tal vez nos habla también este libro de qué tan difícil es pensarse otra comunidad, o pensarse que nuestra comunidad, que nuestra sociedad cambie. Porque incluso con los avances tecnológicos que se imaginó, con las posibilidades de colonizar Marte y llegar a hacer eso en 6 años, pues los americanos eran los mismos americanos con los que él vivía. Y en ese sentido pues otra vez es triste, es pensar, qué tan difícil es pensarnos realmente otra sociedad. Qué tan difícil es pensarnos otra sociedad nuestra y no que sea la marciana. Qué tan difícil es pensar que nosotros podemos cambiar como sociedad, como especie y ser distintos. Y sí, en este sentido es muy interesante las crónicas marcianas, pero lo dejan a uno muy pensativo, muy triste, en la medida de no saber si estos desenlaces fatales eran una crítica o eran la proyección de alguien tan interesante como Bradbury. Y bueno, yo voy a dejar aquí. El paisaje ha sido, creo que, muy bello, y nos vemos en otro video hablando de otro libro.